En el brunch del Día de la Madre, llevé flores, su perfume favorito y una carta en cuya redacción pasé horas. Pero luego vi todo lo que le di metido en una bolsa de basura junto al garaje. Así que me fui temprano e hice esto. A la mañana siguiente, ella llamaba sin parar. Este año, pensé que quizás, solo quizás, sería diferente. No perfecto, ni siquiera genial, pero más suave. No sé por qué. Tal vez porque había estado trabajando tanto que no había tenido tiempo de pensarlo demasiado. O tal vez porque recientemente la había ayudado con sus impuestos, y ella realmente dijo gracias, y no sonó forzado. O porque cuando le envié un mensaje de texto la semana pasada para confirmar el brunch, respondió con una carita sonriente, no un emoji, 2 puntos y un paréntesis, a la antigua usanza, familiar, como solía enviarme mensajes de texto en la escuela secundaria antes de que todo cambiara. Así que sí, me permití tener esperanza. Le compré su perfume favorito, el que solía usar cuando era niño y todavía me llamaba cariño, delante de la gente. Recogí flores frescas en un lugar local, no en el supermercado, y pasé horas literales, en una carta. La escribí a mano, no solo una de esas cosas de Hallmark de gracias por todo. Le dije que sabía que las cosas no siempre habían sido fáciles, que apreciaba lo que renunció por mí, que todavía la quería, incluso si no siempre sentía que ella me quisiera cerca. No era desesperado, solo honesto. Me dije a mí mismo que este brunch podría ser un reinicio, un camino de regreso. Ella me tuvo cuando apenas salía de la escuela secundaria. Fuimos solo nosotros durante mucho tiempo, desordenado, pero cercano. Luego, cuando tenía 10 años, conoció a Jake, su actual esposo. Al principio era agradable, tranquilo, práctico. Pensé que quizás estaba ganando a alguien. No me di cuenta de que estaba a punto de empezar a desaparecer. Nació el bebé, mi medio hermano, Zach, y de repente yo ya no era tanto su hijo como el recordatorio de su pasado. Y a Jake le gustaba empezar de cero, una familia nuclear. Se podía sentir en la forma en que siempre decía nuestro hijo, pero nunca se refirió a mí como su hijastro a menos que alguien lo preguntara directamente. Pero aún así tenía esperanza. Porque a veces quieres tanto ser querido que anula todas las razones por las que deberías saberlo mejor. Así que cuando llegué a la casa esa mañana con regalos en mis manos, me sentí bien. Nervioso, sí, pero también orgulloso, como si estuviera apareciendo como un adulto, alguien que valía la pena tener en la mesa. La casa se veía bien. Ella siempre se esfuerza mucho para los eventos, mimosas, servilletas de tela, tarjetas de lugar reales, energía Pinterest. Cuando entré, levantó la vista de la mesa. «Oh, llegaste», dijo. Y lo juro, por medio segundo, pensé que lo decía en serio, que tal vez esto era todo, que finalmente había hecho algo bien. Le entregué las flores, el perfume. Ella miró la botella como si fuera un recibo que no recordaba haber autorizado. «Oh, ¿te acordaste de este?», dijo. No cálido, solo observador. No dejé que me hiciera dudar. Sí, sonreí. Solo quedaba uno. Ella asintió, ya volviéndose hacia la mesa. Mi medio hermano, Zach, hablaba sobre la vida en la residencia y cómo su profesor de economía se parecía totalmente a un tipo que nunca ha pagado el alquiler. Todos se rieron. Me senté. Había una servilleta doblada en mi lugar, pero sin tarjeta. Nadie me había guardado una mimosa. Eso estaba bien. Me serví zumo como un adulto responsable. Jake me preguntó cómo iba el trabajo, luego se giró antes de que terminara de responder. Mi madre estaba arreglando el centro de mesa. Zach me pasó la sal sin mirar. Esto no era nuevo, pero hoy, por alguna razón, se sentía más pesado. Tal vez porque realmente lo había intentado esta vez. Tal vez porque la carta seguía en el bolsillo de mi chaqueta, y seguía debatiendo cuándo dársela. La había sellado en un sobre rojo, incluso usé el bolígrafo bueno. ¿Alguien quiere más café?, ofrecí. Mi madre no me escuchó, o fingió no hacerlo. A mitad del brunch, mi hermano me miró y sonrió. Entonces, ¿ahora celebras el Día de la Madre a distancia, o es tu visita de caridad?, Jake se rió. Mi madre no dijo nada, solo sorbió su bebida. Sonreí como si no me molestara y dije, bueno,
no traje un cupón, pero sí traje un regalo. Mi hermano sonrió. Genial. ¿Se lo enviaste por Venmo como el año pasado? No, dije. Este año está realmente por escrito. Me levanté, saqué la carta del bolsillo y la puse al lado de su plato. El sobre rojo destacaba como sangre sobre el mantel blanco. Ella parpadeó como si acabara de entregarle una citación judicial. Luego mi hermano resopló, ¿le escribiste una carta de amor o algo así? Jesús, no, dije, todavía sonriendo. Solo un agradecimiento. La mesa quedó en silencio por un segundo, luego alguien pidió la mantequilla. Después del brunch, ayudé a recoger los platos. Estaba a mitad de camino hacia la cocina con una pila cuando noté que las bolsas de basura ya habían sido sacadas al garaje. Apenas habíamos terminado de comer. Tal vez solo estaba siendo eficiente. A ella le gustaba un espacio ordenado. Salí para tirar las servilletas. La puerta del garaje estaba entreabierta. El sol iluminaba lo suficiente como para iluminar los contenedores apilados cerca de la pared trasera. Y allí, apoyado contra una bolsa de basura negra, lo vi, el perfume, todavía en su caja, las flores, dobladas hacia un lado como si las hubieran metido sin pensarlo 2 veces, y el sobre, mi sobre, todavía sellado, rojo contra el plástico negro. Toda mi ofrenda, tirada. Me quedé allí parado, mirando. Al principio no se sintió como ira. Se sintió como un calor que subía por mi cuello, asentándose detrás de mis ojos, no lo suficiente como para llorar, solo lo suficiente como para difuminar los bordes del mundo. Miré a mi alrededor. Nadie estaba mirando, ningún equipo de cámara aparecía para decir que fue un error, una broma, o que ella tenía la intención de devolvérmelo. Solo silencio y basura. Me agaché, metí la mano y recuperé todo, el perfume, las flores, la carta. Los sostuve por un segundo, parado en ese garaje medio iluminado, sin siquiera estar seguro de lo que estaba haciendo. Tal vez fue instinto, tal vez fue orgullo, tal vez no podía soportar la idea de que mi amor se pudriera bajo pozos de café y cáscaras de huevo. Volví a mi coche con la bolsa en la mano como si fuera evidencia de una escena del crimen. Me senté allí por un minuto, el motor apagado, la carta en el asiento del pasajero. Qué tontería escribir, pensé. Gracias por los años que me diste. Sé que no fue fácil, pero hiciste lo mejor que pudiste. Estoy orgulloso de la mujer en la que te convertiste. Miré el sobre, luego conduje a casa. No me despedí, no envié un mensaje de texto, no mencioné lo que vi. Ni siquiera cerré la puerta de golpe, simplemente me fui en silencio. Esa noche, coloqué la carta en el mostrador de mi cocina, justo al lado del perfume y las flores que ya empezaban a marchitarse. Me quedé allí mirándolos, como si tal vez me explicaran algo, por qué seguía intentándolo, por qué todavía me importaba, porque no lo vi venir. No dormí mucho, pero tomé una decisión antes de que saliera el sol. Y a la mañana siguiente, ella llamaba sin parar. Solía pensar que las cosas cambiaban lentamente, como la erosión, como si no lo notarías hasta que un día la orilla simplemente hubiera desaparecido. Pero mirando hacia atrás, creo que sucedió más rápido de lo que me permití admitir. Ella conoció a Jaque cuando tenía 10 años. Vino a cenar un par de veces, luego de repente estaba allí todas las noches. Una mañana, me desperté, y su coche estaba en el camino de entrada, y sus zapatos estaban en el pasillo, y mi madre llevaba más maquillaje de lo habitual. Ella le sonrió de una manera que no me había sonreído en años. Y recuerdo haber pensado, oh. El bebé nació poco después. Todavía tenía 10 años. Hice los cálculos más tarde, pero no creo que ella esperara que lo hiciera en ese momento. Ella y Jaque tenían una familia completamente nueva en lo que pareció un solo respiro, nuevas rutinas, nuevas reglas, una guardería donde solía estar la oficina en casa, una segunda nevera en el garaje llena de fórmula y comida orgánica para bebés, una tabla de tareas que de alguna manera ya no tenía mi nombre. Estaban ocupados, por supuesto. Los recién nacidos son difíciles. Así que me dije a mí mismo que tenía sentido que se olvidaran de preguntar cómo me fue en el examen de ortografía, o que no vinieran a mi concierto escolar, o que me dejaran esperando afuera de la práctica de karate bajo la lluvia. Simplemente estaban cansados. Era una fase. Esperé años a que esa fase terminara.
No lo hizo. El bebé creció, lo adoraban. Caminó, y ellos aplaudieron. Dijo, papá, y ellos lloraron. Llevé a casa un premio de la escuela, y mi madre dijo, eso es genial. ¿Puedes vigilar a tu hermano mientras yo duermo la siesta? No es que ella dejara de quererme de la noche a la mañana. Era más como si empezara a querer a alguien más fuerte, y con el tiempo, ese silencio se volvió insoportable. Cuando me fui a la universidad, la casa ya no se sentía mía. Todas las paredes tenían fotos de ellos sonriendo en los parques, pijamas navideños a juego, mi hermano en el regazo de Papá Noel. Yo no estaba en ninguna de ellas, ni siquiera una foto de graduación de la escuela secundaria, simplemente borrado. Recuerdo pasar por delante de un lienzo enmarcado en las escaleras que decía «La familia lo es todo», y pensar, sí, pero no está. Pero seguí intentándolo. Esa es la parte que todavía me avergüenza. Seguí apareciendo en las fiestas. Seguí comprando regalos de cumpleaños. Ayudé con las cuentas cuando sabía que el dinero estaba ajustado, incluso después de descubrir que habían tomado unas vacaciones y simplemente se olvidaron de mencionarlo. Ayudé a Jaque a conseguir su trabajo. Usé mis contactos para recomendarlo para un puesto de cara al cliente para el que no tenía ninguna cualificación real. Clavó la entrevista. El carisma ayuda mucho cuando nadie te está comprobando los datos. Nunca le dijeron a la gente que yo había ayudado. Eso estaba bien. Me dije a mí mismo que no lo estaba haciendo por reconocimiento, lo estaba haciendo para mantenerme conectado, para sentir que todavía era de ellos. Incluso cuando conseguí mi propio apartamento y un trabajo decente, seguía visitando, seguía llamando. Seguía enviando mensajes de texto a mi madre los miércoles al azar solo para decir, espero que tu día vaya bien. A veces respondía, a veces me dejaba en visto durante días. Pero cuando respondía, era como oxígeno. Una vez, me envió un mensaje de texto después de que la ayudé a resolver algunos trámites de seguros y escribió, siempre lo consigues. Gracias. Releí ese mensaje durante semanas. No estoy orgulloso de eso. Pero creo que si alguna vez te has sentido invisible para alguien del que solías ser el centro, lo entenderás. Es por eso que este año, este brunch, dolió tanto, porque me había permitido creer que tal vez habíamos doblado una esquina. Ella envió una carita sonriente en su mensaje de texto confirmando la invitación. Ella me agradeció después de que la ayudé con sus impuestos. No me pidió dinero ese mes. Pensé que tal vez las cosas se estaban estabilizando. Tal vez ella se estaba volviendo a suavizar. Y por un segundo esa mañana, parado en su porche con flores, una carta y el perfume que solía usar cuando era niño, me sentí como un hijo otra vez. Luego se rió de la broma de mi hermano sobre que yo era media familia, y no dijo nada cuando Jaque me interrumpió a mitad de frase y cambió el tema a algo sobre opciones bursátiles. Y apenas miró el sobre cuando se lo entregué, el que me había quedado despierto hasta tarde escribiendo, el que le dije que la quería, incluso cuando dolía, incluso cuando se sentía unilateral. Luego lo tiró. Sigo viéndolo, la bolsa junto al garaje, el sobre rojo doblado y doblado, la caja del perfume sin abrir, las flores medio aplastadas bajo otra basura. Lo saqué todo, no para volver a dárselo, no para dejarlo claro, sino porque no podía soportar dejarlo allí. Porque esas cosas no eran solo regalos, eran míos, era yo. Y si ella no los quería, entonces había terminado de dar. Mi madre envió un mensaje esa misma noche, te fuiste de un humor extraño. Espero que no fuera algo que hayamos hecho. Casi me hace reír, pero no lo hizo, porque nada de eso era gracioso. No los años que pasé encogiéndome para hacer espacio para la versión de su vida que le gustaba más. No los 1000 pequeños favores que ofrecí sin agradecimiento. No el recuerdo de ella arropándome a las 7 y diciendo, eres todo mi mundo. Solo para crecer y descubrir que ese mundo tenía fronteras que nunca me permitieron cruzar de nuevo. No me echaron, simplemente se aseguraron de que siempre me sintiera como si estuviera visitando la familia de otra persona. Así que sí, no les he devuelto la llamada, porque por primera vez, no estoy intentando que me inviten, estoy intentando recordar cómo se siente pertenecerme a mí mismo. Esa noche no dormí, no por ira, ni siquiera por desamor. Fue algo peor. Claridad, esa claridad fría y opaca que se instala cuando terminas de esperar, como estar en una casa en la que una vez pensaste que vivirías para siempre y finalmente darte cuenta de que todas las paredes son huecas. Alrededor de las 2 de la madrugada,
Entré en mi cocina y puse los 3 regalos en el mostrador, el perfume, las flores, la carta. Parecían más pequeños ahora, más tristes, como reliquias de una versión de mí mismo que ya no reconocía. Miré el sobre durante mucho tiempo, arrugado por la bolsa de basura, todavía sellado. No lo abrí, no necesitaba hacerlo, sabía exactamente lo que decía. Primero abrí mi portátil. Los servicios públicos. Inicié sesión en las cuentas que había estado pagando en silencio, gas, agua, electricidad, y programé los pagos finales del mes. Luego quité mi nombre de todo y cerré los borradores automáticos. Luego, la cuenta de matrícula que me había ofrecido para ayudar a cubrir el próximo semestre de mi hermano. La transferencia aún no se había realizado, estaba programada para el 15. La cancelé. El correo electrónico de confirmación lo hizo real. Luego abrí un nuevo correo electrónico y se lo dirigí a mi madre. Asunto, Día de la Madre. Cuerpo, solo un aviso, metí un sobre con dinero en efectivo dentro de la carta que te di. Estaba destinado a ir para la matrícula de Zach. Pensé que sabrías qué hacer con él. Espero que no se haya perdido. Le di a enviar. Luego apagué mi portátil, preparé un té que no bebí y me senté en silencio, dejándola con eso. Se sintió mejor de lo que gritar podría haber hecho alguna vez. Y efectivamente, a las 8:12 de la mañana, empezaron a llegar los mensajes de texto. Espera, ¿qué quieres decir con dinero en efectivo? No vi ningún sobre dentro. ¿Hablas en serio? Dios mío, ¿cuánto había dentro? Lo miraré ahora mismo. Luego las llamadas, una tras otra. Mensaje de voz tras mensaje de voz acumulándose como pequeños ataques de pánico. No contesté. Dejé que entrara en pánico, dejé que repasara cada paso en su cabeza. Dejé que se preguntara cuánto había tirado, literal y figurativamente. No era cierto, por supuesto, no estaba allí, no había dinero en efectivo. Pero ella no lo sabía. Y ahora cada vez que pensara en esa bolsa de basura, lo sentiría. La posibilidad de que ella hubiera tirado algo valioso, no solo un regalo, no solo dinero, algo que podría haberlo salvado. Y ahora se había ido. Alrededor del mediodía, Jake finalmente me envió un mensaje de texto: estás siendo infantil. Esta es una situación seria. ¿Puedes decirnos simplemente si estás mintiendo? Casi respondí, se lo pregunté al camión de la basura. En cambio, puse mi teléfono en silencio y seguí adelante. Había un último paso que dar. Abrí mis contactos y encontré los nombres de 3 personas a las que personalmente le había presentado a Jake, personas con las que ahora trabajaba, clientes potenciales, proveedores, un viejo amigo que lo ayudó a conseguir un contrato secundario. Les envié a cada uno una versión del mismo mensaje. Hola, solo quería contactarte y preguntar, de cara al futuro, por favor, no asocies mi nombre con Jake Hatcher. Nada dramático, solo un límite personal. Espero que tenga sentido. No hay chismes, ni detalles, solo lo suficiente para que la gente lo sienta, lo suficiente como para hacerles preguntarse qué pasó entre bastidores, lo suficiente como para aflojar algunos hilos. Sabía cómo funcionaba ese mundo. El trabajo entero de Jake dependía de ser visto como un tipo confiable con conexiones. Y si yo retrocedía silenciosamente, otros seguirían. A finales de semana, ya había perdido una referencia de larga data, un contrato se pausó, otro cliente solicitó tratar directamente con otra persona. Ni siquiera tuve que mover un dedo, solo un correo electrónico y un poco de espacio, y la máquina empezó a desmontarse. Esa noche, mi teléfono volvió a vibrar. ¿Lo encontraste? Por favor, responde. Necesito saberlo. Creo que vi la bolsa de la que estás hablando, pero todo se ha ido ahora. Por favor, ¿puedes decirme simplemente si esto es real? Miré su nombre en la pantalla por un segundo. Imaginé responder, decir algo frío, agudo, definitivo. Pero eso le daría cierre. Así que no hice nada. Porque esto no se trataba de venganza, se trataba de hacerles sentir el peso que había estado llevando desde que tenía 10 años, cuando dejé de ser todo su mundo y empecé a ser un inconveniente del que no podían esperar a crecer. Se trataba de verlos luchar en el silencio y darse cuenta, finalmente, de lo que había estado intentando decir durante años. No puedes seguir borrando a alguien y esperar que se mantenga leal. Sé que mentí.
Sé que el sobre nunca existió. Pero el dolor, la abstinencia, el abandono, eso era real. Y por primera vez en mi vida, no pudieron ignorarlo. Mi madre me dejó un mensaje de voz esa noche. Su voz estaba temblorosa, todavía no lloraba, pero se podía oír la desesperación filtrándose a través de su compostura. Por favor, llámame. Por favor. No lo sabía. No lo vi. Nunca lo habría hecho, si hubiera sabido lo que había dentro. Solo llámame, ¿de acuerdo? Lo siento, si yo. No dijo, te quiero. No dijo, lo siento, como si lo pensara, solo pánico, como alguien que se da cuenta de que ha perdido algo importante y no recuerda dónde lo puso. Todavía no respondí. A la mañana siguiente, mi tía me envió un mensaje de texto. Aparentemente, mi madre la había llamado llorando, le dijo que estaba siendo cruel, reteniendo y difícil. El mensaje de mi tía tenía solo una línea: si yo fuera tú, tampoco respondería. Eso en realidad me hizo sonreír, porque por una vez, alguien lo vio, realmente lo vio, cuánto había dado, cuánto había recibido, con qué calma había aceptado ser nada hasta que se volvió insoportable. Ese fin de semana, empaqueté los regalos y los metí en mi armario, no porque quisiera guardarlos, sino porque tampoco estaba listo para tirarlos. Ya no eran recordatorios de ella, eran recordatorios de mí, de la versión de mí mismo que seguía intentándolo. Y ahora ya no lo intentaba más. Había terminado. Para el lunes, ella dejó de preguntar si estaba bien y empezó a exigir respuestas. Sus mensajes de texto pasaron de lo siento por estar molesto, a tienes que parar esto ahora. Jaque me envió un correo electrónico directamente, tono profesional, como si estuviéramos negociando un contrato en lugar de desentrañar una década de resentimiento enterrado. Dijo que mi decisión de desvincularme estaba afectando a su trabajo y que esperaba que lo reconsiderara por él bien de la estabilidad de la familia. Traducción: tu silencio me está costando dinero. No respondí. Luego Zach se involucró. Envió una nota de voz que comenzaba con, mira, sé que las cosas nunca fueron perfectas, y terminaba con, pero en serio, ¿estás arruinando la vida de mamá por qué? ¿Un poco de basura? Eso casi me hace reír. ¿Un poco de basura? Sí, ese era todo el problema, ¿no? Habían pasado años tratándome como desorden, algo que guardar en el ático para que no arruinara la estética. Ahora me había ido, y de repente no podían funcionar. Y aún así, no dije nada. No me regodeé, no desahogué en las redes sociales, no envié un último mensaje de, aquí tienes todo lo que hiciste mal. Simplemente dejé de interpretar el papel, y eso los volvió locos. A finales de semana, mi madre apareció en mi oficina, sin previo aviso, sin llamada, simplemente entró, con aspecto de alguien en misión. La recepcionista me llamó como si hubiera un incendio. Bajé y la encontré de pie en el vestíbulo con una chaqueta de color crema y tacones que hacían clic como signos de puntuación. No sonrió. ¿Podemos hablar?, preguntó, ya dirigiéndose hacia las puertas de entrada. Salimos. No preguntó cómo estaba, no ofreció disculpas. Fue directo al grano: has humillado a esta familia. Has avergonzado a tu hermano. El trabajo de Jaque pende de un hilo. ¿Entiendes lo que eso significa? Entiendo exactamente lo que eso significa, dije con calma. Ella me miró, los ojos duros. Estás haciendo esto por despecho, por una fiesta. Incliné la cabeza. ¿Eso es lo que crees? Ella cruzó los brazos. Te criamos. Pagamos tu ropa, tu comida, tu escuela. Asentí lentamente. Y te di un pago inicial para esta casa, cubrí tus facturas de servicios durante 2 años. Me ofrecí a ayudar con la matrícula de Zach. Pero claro, hablemos de la vez que me compraste zapatillas en 5º grado que se rompieron. Algo se le apretó en la mandíbula. Esa fue tu elección. Nunca te pedimos que ayudaras. No, dije. No pediste, simplemente lo esperaste. Esperabas que yo recogiera la holgura cuando Jaque olvidaba que la hipoteca vencía. Esperabas que lo entendiera cuando te saltaste mi cumpleaños porque Zach tenía un examen. Esperabas que me callara cuando sonreías mientras te referías a mí como media familia, como si fuera un accidente. Ella abrió la boca. Y esperabas que siguiera dando, continué,
incluso después de que tiraras lo único que me quedaba por ofrecer. Eso caló. Ella parpadeó. Algo brilló en su rostro, tal vez culpa, tal vez solo incomodidad. Luego intentó una última jugada. Estás castigando a la persona equivocada, dijo. Estás castigando a tu hermano. Él no tiró nada. Sonreí, tenso, cansado. ¿Quieres hablar de la carta? Ella dudó. La vi, mamá, dije, en la bolsa de basura junto al garaje. Me la llevé. Su rostro cambió, la dureza se disolvió en algo más pequeño, más débil. No, no lo sabía, dijo. Pensé que tal vez te la habías llevado contigo. No estaba seguro, repetí. No estaba seguro. No quise. Nunca lo haces, no grité, no alcé la voz, simplemente dejé que lo escuchara, que realmente lo escuchara. No dejo de actuar solo para que te sientas mejor, dije. No estoy limpiando el desastre, y si Jake tiene que responder por cómo consiguió ese trabajo, eso ya no es mi problema. Ella me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza, como si la versión tranquila y confiable de mí hubiera sido asesinada mientras dormía y reemplazada por alguien irreconocible. Luego lo dijo, no solo estás castigando a Jake, siseó. Estás castigando a esta familia. Asentí. Entonces tal vez esta familia debería haber dejado de tratarme como un extraño con una chequera. Y volví a entrar, no miré atrás. 2 días después, Zach publicó una historia vaga y dramática sobre personas que abandonan a sus familias cuando las cosas se ponen difíciles. Unos pocos amigos en común le dieron me gusta. Un primo me envió un mensaje privado, ¿es eso sobre ti? Respondí, probablemente. Y si lo es, bien. Jake, según oí, comenzó a perder clientes, la gente estaba reconsiderando sus asociaciones. Uno de los proveedores que le había presentado retiró su contrato. Le pidieron que renunciara un mes después, lo llamaron reestructuración. Todos sabían que no lo era. La matrícula de Zach no se pagó, tuvo que diferirla. Nunca dije una palabra al respecto, no porque intentara ser cruel, sino porque el silencio era el único idioma que nunca aprendieron a escuchar. Unas semanas después de la escena de la oficina, recibí una llamada grupal de mi madre, Jake y Zach. No contesté. Dejaron un mensaje de voz. Solo queremos hablar, dijo ella, empalagosa y cuidadosa, como alguien que intenta reiniciar un tablero de ajedrez después de darle la vuelta. Zach murmuró, lo siento, supongo. Jake no habló. Luego mi madre añadió, ya lo has dejado claro, entonces, ¿qué ahora? ¿Nos estás repudiando? Reproduje el mensaje 2 veces, una para escuchar lo que dijeron, otra para escuchar lo que no dijeron. Nadie dijo, lo siento, como si lo pensara. Nadie dijo, no te tratamos bien. Simplemente me querían de vuelta en mi lugar, de vuelta en mi papel. Pero ya había terminado de interpretarlo, así que no respondí. Bloqueé el número. 3 meses después, fui ascendido, me mudé a un apartamento mejor. Empecé a organizar pequeñas cenas con personas que realmente querían escuchar lo que tenía que decir. Luego, una noche, llegó un mensaje de mi madre, vi que te mudaste. Espero que estés bien. Si alguna vez quieres hablar, aquí estoy. Ella no mencionó lo que hizo o lo que no hizo. No preguntó cómo estaba. Simplemente quería ver si la puerta estaba abierta. No lo estaba. Preparé té, me senté en mi balcón y miré las luces de la ciudad, sin ruido, sin culpa, sin actuación, solo silencio. Y en ese silencio, por primera vez en años, finalmente me sentí libre. A veces me pregunto si reaccioné de forma exagerada, si debería haberlo dejado pasar, sonreído ante la picadura, elegido un momento más agradable para establecer límites, elegido la paz sobre el silencio. Pero luego recuerdo ese garaje. Recuerdo estar allí, sosteniendo mis regalos sin abrir, todavía húmedos por la bolsa de basura. Recuerdo la carta que escribí con las manos temblorosas, tratando de ser vulnerable con alguien que no lo pensó 2 veces antes de tirarla. Y me doy cuenta de que no quemé un puente, simplemente dejé de cargar con el peso de uno que ellos derribaron hace años. No estoy orgulloso de la mentira sobre el dinero en efectivo, pero tampoco me avergüenza, porque por una vez, tuvieron que sentarse con la incertidumbre, con la incomodidad, con la posibilidad de que lo que tiraron podría haber importado más de lo que creían.
Entonces, ¿qué piensas? ¿Fui demasiado duro? Era finalmente el momento de que alguien dijera basta. ¿Habrías hecho lo mismo, o te habrías ido más callado? Házmelo saber en los comentarios, tengo mucha curiosidad por saber cómo lo ven las personas. Y si te gustan las historias como esta, las que tratan sobre los límites familiares y la venganza silenciosa, no olvides pulsar el botón de suscribirte.